Muy buenas noches. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, vamos a platicar sobre cuáles son los grandes retos en materia laboral que tenemos, porque como usted sabe, hubo una reforma en el 19, las reglas del TEMEC obligan a cosas nuevas y lo más importante, o por lo menos lo más visible, 135,000 contratos colectivos de trabajo terminan hoy porque no fueron relegitimados en tiempo y forma. Y para eso hemos invitado a un abogado experto en el tema, Óscar de la Vega. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí Óscar, en su programa. Qué gusto. A ver, Óscar, ¿cuál es el reto de esto? Porque se oye muy complejo. 135,000 contratos de un total de ¿cuántos? Bueno, son alrededor de 150,000 los contratos, son 14,000 que se legitimaron, pero yo creo que esto obedece a un cambio muy importante en un muy corto plazo. 4 años, desde que empezamos con la reforma constitucional hasta el día de hoy que termina ese plazo, se reformó 180 grados todo el marco laboral del país. Y hay cosas inéditas. ¿Cuáles? Yo, empresa, que tengo un contrato colectivo, que tenía un contrato colectivo de trabajo que hoy termina, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Y yo creo que eso nos lleva a otro análisis de fondo. ¿Cuál ha sido el punto toral de toda esta reforma? Se llama democracia sindical. Cláusulas de democracia sindical. Por primera vez, el trabajador cuenta en la toma de decisiones. Originalmente y durante décadas, había los sindicatos corporativos y solo la firma del secretario general era suficiente. Toda la estrategia de las empresas era llevarse muy bien con el secretario general del sindicato. Resultado, líderes sindicales muy ricos, trabajadores sumamente pobres. Con estas reformas, esa historia se acaba y hoy por hoy cada trabajador tiene el derecho, primero, de decir si quiero o no estar sindicalizado. Dos, si quiero o no que me descuenten cuotas sindicales. 3, si quiero o no aprobar el contrato colectivo de trabajo o el convenio de revisión integral del contrato colectivo de trabajo. Yo creo que ese es el punto. ¿Y quién me representa? ¿Y quién me representa? Entonces, imagina tú que tienes un sindicato a modo y el sindicato, pues, relativamente fácil llegar a un acuerdo, pero después el trabajador tiene que irse a una mampara, él y su conciencia determinar si está o no de acuerdo con el convenio de revisión integral del contrato colectivo. Entonces, la estrategia de las empresas debe de cambiar. Es un derecho de los trabajadores. Es un derecho donde ellos tienen un qué decir de estos convenios y, por ende, debe de haber una conexión importante entre las empresas y este grupo de trabajadores. Entonces, es un gran cambio que lo estamos viendo y también por primera vez el trabajador decir, oye, ¿quiero o no quiero estar sindicalizado? Sí. Claro. O quiero estar con este sindicato a pesar de que es minoritario respecto a este que es mayoritario. Eso pasa en todos los países. ¿Y por qué en México no? Bueno, pues porque traíamos una historia de un PRI durante 60 años en el poder, el sistema corporativo era parte de ese triángulo importante de soporte, y entonces pues estaba a modo para que a mayor contratos colectivos de trabajo, mayores votos para el partido en el gobierno durante 60 años. Ahora, yo me haría la pregunta, ¿y cómo reaccionó el sector empresarial ante esta reforma que suena muy democratizadora, vamos, ¿no? ¿Les da suficiente certidumbre? Porque tener 135,000 contratos colectivos parados, pues, no sé, hasta administrativamente hablando, cómo se le puede hacer para digerirlo, ¿no? Incluso para notificar esas terminaciones, que es ahorita uno de los grandes retos. Pero mira, yo creo que esto no fue tampoco de que de entrada el sector empresarial y el sector sindical del país decidieron vamos a ser democráticos y viva la democracia sindical. No, esto es producto de una serie de compromisos que adquirió el país con los Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá. Cuando firmamos el nuevo TEMEC, el USMCA en inglés, aceptamos una serie de reglas. En el 94 el NAFTA hablaba de que era un acuerdo paralelo en materia de cooperación. No formaba parte del acuerdo comercial. Es un acuerdo muy novedoso porque se inserta un capítulo específico que es el 23 sobre derechos laborales. Son 3 los rubros principales: libertad de asociación, libertad de negociación colectiva y mejoramiento de la justicia laboral, que son los 3 rubros de reforma de la Constitución en el país y de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el gobierno americano le dice, oye, estás haciendo algo que ellos denominan social dumping.
Está haciendo trampa. Pagas bajos salarios. Y efectivamente, durante décadas fuimos el país que pagaba el más bajo salario mínimo de toda Latinoamérica, incluyendo Haití. Sí, joder. Y entonces, cuando sumas estos acuerdos comerciales con un gobierno socialista como el que estamos viendo, que se identifica con estos procesos, pues tenemos un incremento al mínimo a nivel general del 88.4% y al final del sexenio será de un 100%. O sea, esa parte interna... Ahora, lo del mínimo es bien simbólico, pero lo más importante es el salario general que estaban recibiendo, que también ha subido. De acuerdo. Porque lo que es bien interesante es, los más interesados en esto son los sindicatos de Estados Unidos, que son los que dicen, está bien competir, pero aquí hay reglas sindicales que me permiten negociar a favor de los trabajadores y en México no. Entonces ellos están vigilando. Ellos son los que están diciendo, aquí se cumplió o no se cumplió. Fíjate que les abrimos la puerta, yo creo que en exceso, y entonces hoy tenemos a todo el gobierno americano. Hay una infraestructura importantísima en Washington. Es un comité intersecretarial que están viendo supuestas Y violaciones. hay representantes acá. 2, hay un comité de expertos que están monitoreando el avance, revisándonos la plana, y emiten recomendaciones de manera regular, casi cada 4 o 6 meses. Y luego tenemos también asesores laborales en la embajada que realizan inspecciones en las diferentes empresas. Principalmente son los sectores que determina la propia ley en los Estados Unidos, que son las empresas importantes en la exportación. Sí, los que compiten con las empresas de Estados Unidos. Automotriz. Aeroespacial, cosméticos, maquiladoras, etcétera. Que ellos, estas empresas, y esto es lo novedoso, además de cumplir con la legislación mexicana, tienen que cumplir con los estándares internacionales impuestos por el TEMEC, porque de haber una supuesta violación a los derechos laborales, libertad de asociación y de negociación colectiva, tiene un mecanismo para ese control, que se llaman mecanismos de respuesta rápida. Ha habido 7, 8, ya perdí un poco la cuenta, en el país, que son empresas de alta exportación hacia los Estados Unidos. Y entonces empieza un proceso que, buscando un acuerdo de remediación. Participa el USTR en los Estados Unidos, Secretaría de Economía en México, Secretaría del Trabajo, y se tratan de buscar soluciones para reparar este daño. Se presenta ese acuerdo de remediación y si las partes están de acuerdo, check, paloma y seguimos para adelante. Si no, puede detonarse paneles arbitrales que pueden imponer ya sanciones específicas a esa empresa que está exportando a los Estados Unidos. O sea, ahora el tratado tiene dientes y creo que eso es una parte muy importante. Está muy bien. Y yo creo que en resumen, yo veo bien los acuerdos, Carlos, porque ya estábamos hasta acá de la simulación. Era un abuso, definitivamente. Ahora, lo que me cuesta trabajo entender es, se anunció con 4 años de antelación que hoy terminaba eso. Sí es. Y solo 15,000 empresas en números redondos o 15,000 contratos en números redondos se han legitimado y validado. ¿Los otros qué esperaban? Es que eran muchos contratos de protección. Sí, pero se van a acabar, hay que hacer algo con tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué viene ahora? Bueno, yo te diría, no hay una receta que le acomode a todo mundo, a todas las empresas, y yo empezaría viendo la pequeña y la mediana empresa, que es el principal empleador del país. ¿Requieres de un sindicato? ¿Requieres de un tercero? El trabajador va a pagar sus cuotas sindicales. ¿Qué le ofrecen a cambio los sindicatos a los trabajadores? Si hay beneficios, yo creo que como es ahora voluntario, pues seguramente buscarán la sindicalización. Pero yo creo que las empresas y el país deben buscar ver la posibilidad de vivir en un ambiente libre de sindicato. No implica que pagues menos, probablemente vas a pagar más, pero te mantienes fuera de todas aquellas cláusulas que evitan productividad. Y yo creo que todo esto sumado suena bien, en principio. Reformamos la ley del outsourcing, sé que el PTU ya es real como tal. Los incrementos a los mínimos, 88.4% de incremento, y vamos a llegar seguramente a un 100%. Y el salario general, porque el mínimo es una referencia medio... Pero impacta. Sí, pero ¿cuánto subió el salario promedio? No, ese todavía no se recupera a niveles pre-COVID. Yo te diría, depende mucho la industria. Efectivamente, el sector turístico o el sector gastronómico pues está todavía dañado, aun cuando el ingreso importante de ellos son las propinas, ¿no? Pero el sector manufacturero del país yo te diría que ha subido de manera importante. Y es importante los mínimos porque cuando tú subes el piso, alcanza los salarios intermedios y te presiona. Y viene una renegociación de todos estos temas. Y en las negociaciones, hoy por hoy, yo te digo, el factor importante es la inflación.
Y vivimos, el año pasado terminamos, Sí, bueno, tú eres sí. el experto en Un esa experto, materia, pero 8% de números el redondos. 8% de número redondo, y qué se espera en este año, ¿no? Ahora, mencionaste el PTU. El PTU es un viejo principio constitucional mexicano que se reguló en los 60s, pero no tenía muchos dientes, o tenía algunos dientes, y algunas empresas aprendieron a saltarse los dientes con el outsourcing legal, no ese otro ilegal que hacían cosas, no, sino el propio outsourcing legal, donde ponías a todos los trabajadores en una empresa tuya, las utilidades estaban en otra empresa tuya. Ahora, ¿qué van a tener que hacer para cumplir con la ley? Bueno, fíjate que es un tema muy interesante porque el PTU a nivel constitucional se determina por una Comisión Nacional de PTU que establece un porcentaje en el que deben de Valdría participar. la pena decir que es PTU, porque no estoy perdón, diciendo... disculpa. No, Tienes es que toda la no. razón. Sí, es que... Es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Y hay una comisión nacional que determina cada 10 años cuál es ese porcentaje. Sí. Como lo apunta acertadamente Carlos, pues la encontramos a la mexicana, ¿no? Entonces establecimos las mal llamadas en el anglosismo insourcings, estaban los trabajadores y las utilidades se mantenían acá. Realmente el porcentaje no importaba porque estaba muy acotado ese beneficio. Cuando esto se penaliza y se dice esto ya no es aceptado, y migras a los trabajadores a la empresa que genera utilidades, entonces ese porcentaje empieza a pesar en el costo de hacer negocios en el país. Y tenemos ese 10% que data más de 35 años. Cuando no se cumplía, digamos, que era un poco... Cuando no se cumplía, y además con una inflación del 70% y CETES al 60%, etcétera, pues a lo mejor el 10% sonaba correcto. Hoy por hoy, con la inflación que tenemos, lo que los CETES están generando, la economía en general, desde nuestro particular punto de vista, se nos hace muy alto, ese 10% que ya es real. Para salirse de esa, porque la Comisión Nacional determinó que se mantenía ese 10%, creo yo, sin un análisis correcto. Y participan los empresarios, participaron el gobierno y el sector sindical. Pero dijeron, el 10% se mantiene. Sin embargo, cuando ya se vio ese impacto tan fuerte, instituciones financieras, bancos, el tema minero, automotriz, etcétera, oye, esto es muchísimo. Y entonces a la mexicana le pusimos un parche, que es el 127, fracción octava de la ley reformada, que dice, no te preocupes, vamos a establecer 3 meses como tope de salario o el promedio de los últimos 3 años. Suena bien. Es como un minuto. Pero, desafortunadamente, para la empresa, pues para mí ese es el tope. Sin embargo, para muchas autoridades del trabajo es el piso y vete a la negociación colectiva. Lo que hay que generar, Carlos, sobre su mejor opinión, es certeza jurídica de las inversiones. Yo creo que eso es lo que pide el sector empresarial en este país. Ahora, un entorno complicado. Hoy celebramos la organización colectiva de los trabajadores, que por supuesto es algo deseable y que además la evidencia te muestra que es importante para que tengan mejores condiciones. La pregunta es cómo lidiar con todos estos cambios en un corto tiempo, digamos, y sin una cultura correcta para Y en enfrentar una esto. gran oportunidad, que ojalá haya oportunidad en otro momento de platicarlo, el famoso nearshoring, que Claro. viene a abrir muchísimas puertas. Ojalá el país vuelva Habrá a que estar hacer en la ese programa. Muchas gracias por Te lo agradezco mucho, acompañarnos. les agradezco mucho estar aquí con ustedes. Gracias, Oscar. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.